Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Encuentros Bio Bio Cine. Estamos desarrollando ya nuestra tercera temporada de este programa de televisión donde ponemos foco en el cine latinoamericano, el cine emergente, el que nos gusta, ese que está por nacer, ese que ya tiene una identidad y que tiene una propiedad que hace que sus autores y realizadores puedan contarnos de cómo van viendo el mundo. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, que es EBBC y también el hashtag EBBC5 en este caso, y nuestro Instagram, que es @encuentrosbiobiocine. Luego también van a poder vernos en los canales de televisión digital del canal 9 Bio Bio TV de Concepción, en UAP TV y en Santiago TV. Bien, vamos a dar entonces inicio con nuestros invitados de este capítulo. Estamos con Liliana Rincón. Ella es colombiana, productora creativa de Tres Dados Media. Ha llevado una experiencia larga en ficción, documental, animación, principalmente en eso, y ha sido parte de la primera película colombiana en la competencia oficial del Festival Internacional de Animación de Annecy, que es el más importante a nivel mundial en este ámbito. Ha sido también representante de los productores en la Junta Directiva de Proimágenes Colombia y es presidenta de la Asociación GEMA, Colombia Grupo de Empresas de Animación, y es asesora de los premios Quirino de la Animación Iberoamericana. Hola Liliana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Lalo, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y nuestro segundo invitado es un chileno que su carrera como productor ejecutivo se encuentra 5 largometrajes de ficción, 3 de ellos en modalidad de producción nacional y 2 en modalidad de coproducción internacional, estrenados en distintos festivales internacionales y exhibidos en distintos territorios en el mundo. Se desarrolló y gestionó el proyecto El Cine Vino, un cine itinerante que recorrió todo Chile entre el año 2001 y el año 2011. Está con nosotros entonces y damos la bienvenida a Luis Cifuentes. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Lalo, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy Muchas gracias por bien, la muchas invitación. gracias también por aceptar la invitación. Vamos a partir con esta idea de hacer cine, de por qué estamos acá, qué es lo que nos gusta, y preguntarle a Liliana, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia respecto de la animación, qué te enamora de ese proceso, cómo has salido adelante también en Latinoamérica, Colombia, todo lo que significa hacer primero cine y animación, ¿no? Bueno, antes de comenzar, quiero decir que gracias a Encuentros Bio Bio Cine me enamoré de Concepción. La pasamos muy bien. Fue un espacio maravilloso de crecimiento para nuestro proyecto y que para todos y todas los que estén, quienes estén viendo este contenido, eh, es un espacio muy valioso que tenemos que tener en nuestro radar año a año. Ahora, hablando de esa pregunta que me haces, yo comencé como productora de imagen real, trabajé como productora de documental, sobre todo para productoras internacionales en Colombia, y lo que reflejamos mucho, por supuesto, en ese tiempo fue el conflicto armado en nuestro país. Trabajé como productora de televisión educativa y cultural. Digamos, la producción siempre alrededor, y llega un momento en el que la pregunta es, bueno, ¿qué viene? Porque siempre en este sector creativo tenemos retos. Nos apasiona estar pensando, ¿qué viene? Y mi socio y esposo, Sergio Mejía, y yo hicimos un plan. Dijimos, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Estaba la animación rondando, solo que pues en una soledad muy grande porque ahorita estamos hablando de animación como hablar de cualquier cosa. Tenemos estos espacios maravillosos como el que está abriendo Encuentros Bio Bio Cine, etcétera, eventos, festivales, talleres, pero hace 15 años no era así. Esto ha cambiado mucho, mucho en muy poco tiempo. Entonces, cuando dijimos queremos hacer animación, era como lanzarnos al agua. Y para alguien que viene de imagen real, y esto va a ser muy importante para todas esas personas que les apasiona la animación, pero no saben cómo acercarse a eso, para mí fue bastante duro en ese momento porque es cambiar tu lógica de pensamiento. Ese fue el reto más importante para arrancar con nuestro estudio, Tres Dados Media, hace 15 años. ¿Y por qué allí? Porque podemos controlarlo todo. Todo lo que está en el plano podemos crearlo. Cuando estás haciendo documental y cuando estás haciendo ficción, las lógicas son diferentes. Nos enamoramos de esa capacidad de poder narrar y bueno, ya estamos aquí todos esos años después. Qué bien, ha sido entonces un emprendimiento familiar también. De acuerdo completamente.
Y en tu caso, Luis, ¿cómo ha sido la experiencia de abordar la ficción, de entrar en ella, los documentales, también desde el cine independiente y también desde una región distinta de la metropolitana, ¿no? En general, la experiencia que yo creo como más importante fue recorrer Chile durante 10 años llevando cine chileno a lugares donde no había cine. Ujú. Entonces, en ese viaje, yo creo que aprendimos mucho. O sea, yo también aprendí muchas cosas sobre cómo contar historias, sobre la diversidad de relatos que hay en el territorio chileno. Entonces, al momento que comenzamos a hacer ficciones, que fue por allá por el año 2011, 2012, nos propusimos que todas las películas que hiciéramos tuvieran un componente también territorial, que pudieran incorporar elementos documentales, ya sea de manera experimental o ya, francamente, incorporando relatos documentales dentro de las ficciones. Entonces, siempre todos los directores con los que hemos trabajado, así como también las producciones que me ha tocado dirigir, ha sido súper importante incorporar elementos territoriales, también de identidad y de memoria, de manera que el lugar donde estamos trabajando, el lugar donde estamos realizando la película, haya elementos que nos transmitan un poco lo que sucede en ese lugar. De algún modo es porque lo que hacemos con eso es rescatar un poco una visión patrimonial, por así decirlo, o rescate patrimonial que puede tener el cine sobre lo que está sucediendo en algún lugar en particular. Y sí, ha sido bastante interesante jugar en ese sentido. Y en el caso de ambos, voy a partir con Lili, pero quisiera saber también cómo, o qué piensan ustedes, o cómo ven al cine latinoamericano, no al que ya ha logrado cierto posicionamiento tanto en todos nuestros países como en Argentina, Colombia, Chile, sino como la cinematografía más emergente, ¿no? De gente que es más joven y gente que está empezando a desarrollar sus proyectos y que de alguna forma ven a estas otras personas que ya lograron algo, pero que su camino tampoco fue fácil, digamos, el que ya consiguió haber logrado, no sé, premios o haber estado en otros festivales internacionales, pero ¿cómo ven este mundo de las películas que están empezando a hacerse, tanto en Chile como en Colombia, en tu caso, Lili? Bueno, yo creo y veo que hay una gran oportunidad, eh, a diferencia de hace 15, 20 años donde había muchísimas dificultades para que uno comenzara una película de cine. Era un camino cuesta arriba casi que imposible y por ejemplo, hace em, 20 años en Colombia se estrenaba una película anualmente en salas de cine y hoy tenemos más de 43. Ujú. Las cosas han cambiado y siento que para todos y todas estas jóvenes que están entrando en este sector hay unas grandes oportunidades porque es distinto, porque los fondos en nuestros países han aumentado, porque la tecnología nos hace más asequible ir a recorrer un lugar, porque los equipos son mucho más ágiles moviéndose, hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades también representan retos y ahí es donde creo que es importante que todas y todos entendamos que obviamente hay más competencia. Ya hoy no estás compitiendo solamente por la atención de tu público en tu país. Estamos hablando de una región. Entonces, es un reto todo el tiempo que estés pensando qué historia le puede gustar e interesar, y apasionar, de hecho, a esas personas a las que te quieres comunicar, con las que te quieres comunicar. Entonces, así como hay grandes ventajas, pues también hay grandes retos. Y creo que lo que mejor podemos hacer todas y todos es prepararnos de la mejor forma para entender esas oportunidades y para asumir esos nuevos retos. Ujú. Y en tu caso, Lucho, ¿tú qué ves en el caso latinoamericano o en el caso chileno o los países con los que tenemos frontera a los nuevos realizadores? Porque también te toca trabajar con varios y has hecho laboratorios también. ¿Hacia dónde crees que debería también avanzar eso? Por un lado, creo que hay una diversidad de relatos y diversidades de voces que están surgiendo, que son súper interesantes, que están planteando maneras bastante interesantes de cómo contar historias, de cómo contar también lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y creo que también por otro lado está surgiendo una manera de hacer películas que creo que es un poquito más honesta, por así decirlo, Ujú. porque son más cercanas a la manera en que el autor está tratando de entender el cine, está tratando de entender de cómo contar sus historias. Y creo que eso hace que se genere un cine súper diverso, súper amplio, como que ya
hay una caja que era como el típica estructura de cine que se contaba antes, que tenía 3 actos, qué sé yo, podemos hablar un montón de cosas. Eso se está rompiendo y están surgiendo híbridos, mezclas. Uno puede ver ahora, por ejemplo, películas de autores jóvenes que incorporan elementos que vienen de otros lenguajes como son las redes sociales. Eso es súper interesante, porque Mm. de algún modo eso como que hubo un cierto resquemor con respecto a cómo se podían incorporar, pero creo que los realizadores más jóvenes lo están haciendo súper bien y están descubriendo distintas maneras y están transmitiendo también un poco ese otro modo de contar cosas que viene de estos formatos nuevos. Me parece súper interesante lo que está sucediendo. Pero por otro lado, también creo que la industria, si bien ha surgido un montón, estoy súper de acuerdo con lo que dice Liliana, en cuanto a técnica y fuentes de financiamiento, yo creo que las ventanas de exhibición han sufrido mucho, sobre todo post pandemia. Bueno, sobre todo durante pandemia con el cierre de los cines y también el gran surgimiento de las plataformas de streaming que son ahora un poco las que podrían, estamos en un pie súper riesgoso en que los streaming podrían ser los que podrían guiar la pauta de lo que se sigue viendo a futuro y no tanto ese espectador que va y entra, te fijas, como que va a una sala de cine. O sea, estamos viendo cómo las salas de cine se van cerrando y no solamente en Chile, y en Latinoamérica, en todo el mundo. eh, y quizás vamos a ver que se cierren muchas más. Entonces creo que por ahí puede haber un nuevo desafío, cómo reencantamos, cómo volvemos a encontrar espacios para que esa cinematografía encuentre al espectador que finalmente eso es lo más importante. Creo que en el fondo nosotros hacemos estas películas para que las vean, no para guardarlas en un cajón. Claro, y de hecho ahí surge una, al menos a mí, una pregunta que es que cuando tú dices que las plataformas se transforman en el espacio de exhibición casi natural hoy día, también es verdad que uno toma un tiempo importante desarrollar una idea, escribirla, financiarla, producirla, postproducirla. Y claro, y si haces una serie, te invento, de 10 capítulos y te demoraste, no sé, 2 años o 3 años en producirla, el consumidor la puede ver en un día, digamos, ¿no? Entonces también el contenido de alguna manera empieza a perder la relación del tiempo entre lo que cuesta o lo que toma hacer un proyecto y lo que cuesta consumirlo, ¿no? Pero tampoco están las fuentes de financiamiento como para que uno pueda, por decirlo de alguna manera, tener 6 producciones al mismo tiempo para poder cubrir al menos 6 días de visionado digamos, de una plataforma, porque la ansiedad hace que uno vea el capítulo que sigue, el que sigue, el que sigue, y como que antiguamente al menos había una semana de por medio, pero ahora no hay nada de eso. No sé cómo lo ves tú, Lili. Quiero poner sobre la mesa que nuestros retos están relacionados con un cambio de la realidad como la entendemos en muy corto tiempo, Uh -huh. mientras que los cambios en otras generaciones tomaban tiempo, ¿sabes? Mientras que entraba la televisión y mientras que entró a tantas casas, mientras que se hicieron contenidos, tomaba mucho tiempo. Hoy estamos hablando de las plataformas OTT y estos grandes productores, exhibidores, compradores que se volvieron en muy corto tiempo. Este tema no lo hubiéramos estado hablando de esta manera hace 10 años, no estaban en nuestro radar hace 10 años de esta forma como es. No estábamos hablando de una pandemia que lo veíamos solo en las películas y somos la primera generación que lo vivió de esta manera. Entonces, Mm. yo siento que esa adaptación al cambio nos está llamando de una manera crítica todo el tiempo, todos los días. Esto de que el círculo o más bien el camino que tenía una película antes, el tiempo, fíjate que en animación, en las imágenes reales estaban hablando de 2, 3 años, en la animación podemos estar hablando de 7. Exacto. Eh, implica unos procesos tan largos y ahora, como tú lo acabas de mencionar, se consumen en momentos muy cortos. Entonces, eso que para nosotros implica 7 años desde el desarrollo hasta la producción y se va de forma tan efímera, eh, nos pone en un reto impresionante de financiación, de producción, de gestión. Y aquí viene algo que me parece muy importante y que te felicito por abrir esta puerta de este diálogo que estás generando entre países y es de coproducción. Claro. Porque nosotros y nosotras ya no estamos trabajando solamente con la mirada país, sino con la mirada región. Y eso nos reta
a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Porque la situación que están viviendo ustedes en Chile, la que estamos viviendo en Colombia, los fondos, los cambios de gobierno, los cambios de consumo, etcétera, 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 nos están diciendo todo el tiempo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y a veces te levantas y dices, no sé, no lo sé. Claro. Y tú estás abriendo una ventana para que empecemos a hablar, bueno, ¿y qué podríamos hacer frente a todo esto? Es una súper buena pregunta. eh, y creo que también es relevante como contrastarlo con la opinión también tuya, Lucho. ¿Cómo ves tú este como oportunidad o llamado que hace también Liliana a ver cómo resolvemos juntos también este proceso de enfrentarnos a esta nueva manera de consumir audiovisual o cine? Yo también creo que es súper interesante lo que puede surgir en el proceso de una coproducción. O sea, efectivamente como que la globalización y la tecnología avanza siempre más rápido que nosotros, nosotras, en el proceso de producción cinematográfico. Y efectivamente, hay ya en Chile, y me imagino, bueno, y en casi todos los países, situaciones en las que se producen cruces entre las distintas culturas, y creo que es súper importante ir buscando como elementos en común que puedan ayudarnos a crear historias que sean interesantes para los distintos países. O sea, potenciar los contenidos que generan coproducción. O sea, de hecho, nosotros ahora principalmente lo que buscamos cuando vamos a algún mercado o festival que estamos comenzando aquí recién de nuevo, es eso, buscar proyectos en los cuales podamos colaborar, proyectos de otros países, y también otros países que estén interesados en colaborar en proyectos nuestros, pero en realidad un proyecto que surja como de una mesa en la que se sientan como en un chiste que pones un argentino, un colombiano y un chileno a hacer una película de cero, creo que es algo que podría ser interesante. Más que Mm. ya existe una historia de un país y que diga vengo a buscar socios de otros países, o yo voy a otro país a sumarme a la historia de alguien, pensar en un grupo de gente ya con, esa, con esos distintos orígenes, distintas maneras de pensar y distintas identidades pensando en una película. Creo que puede ser súper atractivo. Sí, es importante más allá de la anécdota del chiste del argentino, el chileno, el colombiano, creo que es importante como entender que nos vemos enfrentados a un momento histórico además cambiante. O sea, los primeros 25 años de un siglo siempre son movidos, guerras, pandemias y cosas, y no nos escapamos de eso. Pero creo que también es relevante y lo podemos conversar en el próximo bloque, que efectivamente los procesos de coproducción requieren que sean coproducciones que están pensadas desde su origen y no simplemente como un algo que aparece, digamos, de manera utilitaria porque hay que cubrir un monto que puede poner el otro país, por ejemplo, la postproducción o la dirección de foto o actor o actriz. Pero bueno, conversemos eso a la vuelta de este pequeño corte y seguimos en la conversación entonces con Luis y con Liliana. Bien, volvemos entonces a conectarnos con Luis y con Liliana para seguir esta entretenida conversación sobre cine emergente latinoamericano y las posibilidades que tiene. Habíamos dejado medio abierto la posibilidad respecto a la coproducción. No sé, Lili, ¿cómo la ves tú como posibilidades reales de coproducir? ¿Cuáles son los elementos o necesidades que ves tú que son aplicables a este proceso? Es cierto que es en todos los sectores, solo que yo como trabajo en la animación, pues me apasiona completamente lo que podemos hacer acá. Por ejemplo, en Encuentros Bio Bio nosotros estuvimos con un proyecto de largometraje en desarrollo que se llama Jucumari y cuenta justamente la historia de un oso de anteojos que descubre que está en el lugar equivocado, más o menos, porque está en una tribu en Canadá y tiene que hacer un recorrido hasta el norte de Chile, básicamente, para encontrar su identidad. ¿Qué veo yo aquí? Una posibilidad muy grande de coproducción, como lo estamos hablando desde la historia.
Es retador, por supuesto, porque nuestros países, nuestras economías, nuestros fondos no es que estén sincronizados y funcionen perfecto, porque las experiencias son de producir en animación son tan largas en largometraje, de hecho casi yo le digo que son eternometrajes, que implican mucho tiempo y tú tienes que comer y tienes que vivir durante ese tiempo. Entonces, usualmente la gente dice, no, pero a ver, yo necesito producir para poder sostener mi equipo, para sostenerme yo. Entonces, vienen estos retos que son complejos. Sin embargo, ¿cómo más lo vamos a lograr si no trabajamos juntos y juntas? Decía yo en el espacio de Chilemonos en Santiago hace varios años que desde la asociación que yo presido, que es GEMA Colombia, y la organización de Chilemonos, gracias a Margarita y a Erwin, el Huilo, firmamos un convenio de cooperación. Y Ajá, decía yo, ¿quién va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos? claro. Y como región, ese es nuestro reto. A todos y todas quienes nos acompañan, es un mensaje que me parece importante que analicemos. Tenemos unos retos grandes. Norteamérica se organiza hace muchos años, Europa tiene un sistema y nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Y se puede empezar por algo tan sencillo como participar en eventos como Bio Bio Cine, Chile Monos, Ventana Sur en su categoría Animation en el caso de animación, Pixelatl en el caso de animación, los mercados, los festivales, porque tenemos que armar región y cómo comenzamos por nosotros mismos. Claro. Y en tu caso, Lucho, ¿cómo ves eso asociado a las otras como áreas también, ¿no? A la ficción, a la acción real que le llaman, o digamos, al documental o la no ficción? ¿Cómo ves las posibilidades de asociación o qué conoces tú respecto de eso? Pues, llega un director con una idea y que quiere grabar en Chile y vemos las posibilidades de coproducir y cómo podemos levantar recursos en Chile o al revés, si queremos hacer una película que tiene algún segmento en otro país también, lo que hacemos es buscar socios en ese país y ver cómo resolverlo, básicamente, pero como idea, siempre hay como un origen, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que tiene la idea. Nosotros estamos ahora desarrollando dos proyectos que están en una etapa bastante inicial de escritura de guión, que tienen algunas escenas que suceden en Argentina. Entonces, para esos proyectos estamos en búsqueda de socios en Argentina para poder levantar la coproducción allá. Y nos parece interesante. Por otro lado, también creo que en ese espacio de encuentro, nosotros somos bastante abiertos en que si llega un socio coproductor a participar del proyecto, tampoco sea un socio que levanta recursos y ofrece un servicio solamente, sino que efectivamente pueda participar de la escritura del guión, pueda comentar el guión, pueda decirnos, mira, estas escenas creemos que podrían ser un poco distintas para mejorar. Y un poco nosotros también hacemos lo mismo cuando nos vienen a solicitar eh, lo, lo contrario, y siempre lo planteamos al inicio. Cuando llega alguien con una propuesta de que quiere grabar en Chile, que están buscando su socio coproductor, nosotros desde el inicio le planteamos que tenemos esta idea de que el territorio no es solamente una escenografía, sino que efectivamente hay cosas que se tienen que decir y que es interesante incorporarlas, ya sea desde el punto de vista como en el registro o en el guión, también que se puedan incorporar ciertos elementos. Y en ese sentido, hago la pregunta también primero a Lucho y después a Lili. Además de la coproducción con los países de la región, ¿qué pasa con las coproducciones dentro del país? ¿Son posibles, son viables las coproducciones nacionales, por ejemplo? Es súper interesante esa pregunta y yo creo que es súper importante hacerlo. O sea, levantar una película en cualquier lugar del mundo es un proceso súper difícil. Yo creo que en todos los formatos y toma mucho tiempo. Animación, ficción, documental, corto, largo, serie, etcétera. Es un proceso tan difícil que siempre es súper importante que tener socios con los cuales uno se pueda apoyar y un apoyo que sea más allá de la producción en sí también. Hay como factores humanos dentro de la producción que es súper importante que yo creo que se pueden apoyar en un proceso de coproducción. Y nosotros ahora, de hecho, estamos también buscando socios en algunas regiones
y queremos establecer ciertos como mecanismos de asociatividad que permitan trabajar distintos proyectos. No trabajar por solicitud de un proyecto en específico, sino efectivamente tratar de buscar socios en otras regiones y decir, mira, juntémonos, veamos, conversemos, vemos qué posibilidades hay de proyectos podamos levantar y levantemos una especie de cartera de proyectos. Porque creo que es más interesante ir trabajando de esa manera que por encargo. No sé si me doy a Sí, entender bien. se entiende súper Pero bien la idea. Y creo que, yo creo que es y súper creo que es súper importante eso. interesante también como lo estás planteando en términos de que no sea tanto en la coproducción internacional como en la nacional, que no sea una cosa utilitaria, sino de incorporar los aspectos creativos dentro del proyecto. Que como ocurre en el caso colombiano, Lili. Lo que yo iba a decir para complementar antes de que se me pase, ya voy con lo que me dices, lo que está mencionando Luis, es que hay otro reto que enfrentamos, que hemos hablado, por ejemplo, en el marco de las mesas de trabajo de las asociaciones de animación de cada país que nos reunimos en el marco de los premios Quirino de la animación iberoamericana y que también pasan en las otras géneros. Una de las cosas más complejas de la coproducción es que tu moneda y mi moneda no están al mismo nivel. Entonces, lo que más nos convendría claramente es poder tener más territorios. Y eso implicaría, por ejemplo, que tengas un coproductor en España, un coproductor en Francia, un coproductor en Alemania. Pero como nuestra moneda es tan dispar, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, en el caso colombiano estamos en 5.100 pesos colombianos por cada libra esterlina. Estamos en 4.600 pesos por cada dólar. Estamos en 4.800, 5.000 pesos colombianos por un euro. Listo, nos sentamos y vamos a hacer una coproducción Chile, Colombia, y logramos que esté un socio en Alemania porque eso nos va a empujar, nos va a ayudar, nos va a dar otros territorios, nos va a dar visibilidad, etc. ¿Cuánto tiempo de trabajo eh, de una persona en nuestros países en Latinoamérica equivale a los mismos euros o dólares del tiempo de trabajo de alguien allá? Y ahí es donde todo se pone bastante difícil, porque claro, o sea, no hay puentes en ese escenario. Sí. Y ahorita, pues, hablando de pospandemia, bueno, tenemos unos costos en todos los países que están completamente disparados. Entonces, creo yo que una de las cosas que también tenemos que ver es cómo se alivia esta burbuja de presión que estalla después de la pandemia, donde todo está caro, donde los insumos, las materias primas, los países, los gobiernos, y cómo nosotros vamos a hacer mecanismos para sobrevivir y para que nuestras obras sobrevivan en medio de este espacio, de esta situación. ¿Qué vamos a hacer allí? Entonces, estoy de acuerdo. Una cosa vital es que dentro de cada país funcione una unión, y por eso justamente, por ejemplo, en el caso de Chile, Animachi, que es la asociación hermana nuestra, recoge empresas y productores, creadores de animación, y las personas que estén en ese sector, pues claro, es importante unirse a esas asociaciones. Entonces, de acuerdo con lo que se acaba de plantear, que es, primero tengo que hacer parte de esos escenarios asociativos en mi país, hacer parte y estar atento de qué está sucediendo a nivel regional y crear contenidos, que lo decía Luis claramente, tenemos que crear contenidos pensando no solamente aquí, viendo cerquita, eh, sino que es el reto siempre. Nuestra última animación, por ejemplo, eh, es una serie de animación que se llama Espantijos. Recoge mitos y leyendas de Latinoamérica con una mirada muy disruptiva. Y ahí están los tuetuenes, por ejemplo. Claro. Claro, implica mucho trabajo, pues claro, pero pues, ¿qué hacemos? Eso es lo que amamos, eso es lo que queremos hacer. Entonces, recogiendo todo lo que están diciendo en el contenido, eh, es que está el poder de estos escenarios de coproducción que estamos hablando en todas las áreas, porque si no están allí, ¿cómo los vamos a meter después?
y es un reto importante para que tengamos en cuenta en nuestro ejercicio creativo. Sí, comparto plenamente toda esta opinión y lamento a todos mis colegas que hicieron un presupuesto pensando en 2 o 3 años después, el año 2019, porque el dólar que consideraron en el 2019 no es el dólar o el euro que está muy bien en el 2022. Efectivamente hay una cosa ahí que es súper fluctuante y que tiene que ver con la inestabilidad y con lo volátil que son nuestras realidades, digamos, ¿no? Lucho, en tu caso, estuviste en Encuentros Bio Bio Cine más de alguna vez, pero la última también estuviste con tu nombre, o sea, perdón, con tu película, Su nombre era Manuel. Cuéntanos un poco qué ha pasado con esa película y en qué está en este minuto. Bueno, la película ya no se llama Su nombre era Manuel, Ajá. entonces Su nombre era Manuel, le cambiamos el nombre y ahora se llama No estoy en el mar, porque hacia el final de la película hay una canción que de hecho escribió un chico que es de San Rosendo, la película se grabó en San Rosendo, y hay un chico que es, su familia es de San Rosendo y él trabaja en Santiago, sí, pero es músico, cantautor, hizo una canción dedicada a su tío que fue detenido desaparecido. Y la hizo un poco como eco de darle como un sentido un poco más cariñoso a esta relación que hay con esta información que nunca se termina bien de confirmar de la gente que fue arrojada al mar. Entonces, generar dentro de toda esa brutalidad y violencia que existe en esa historia, un relato y una canción que te entrega una mirada un poquito más cariñosa, o quizá una manera de entender que en realidad, dónde poder encontrar a esa persona que ya no está. Y la película, bueno, trata de eso, de ese proceso de un personaje que está buscando saber qué sucedió con su padre. Y la película ahora está casi lista, o sea, tiene un par de detalles muy pequeños que hay que corregir en la postproducción. Nosotros hicimos la postproducción de sonido en Filmo Estudio, trabajamos con Mauricio, hicimos la mezcla ahí, estuvo increíble, o sea, está sonando espectacular la película, está hermoso. Y el color lo hicimos también con un apoyo que nos dio una empresa que está en México que se llama We Make Color. Ujú. Y estamos esperando que se terminen algunas cosas, como créditos, detalles, revisar un poco subtítulos, pero la película ya está en un 99% lista y la estamos haciendo en este momento yendo a mercados para presentarla, para encontrarnos con programadores para poder lograr la selección en algún festival. Y esperamos poder estrenarla el 2023, ojalá el primer semestre, y ya que pueda correr y tener vida, porque es una película que se grabó antes de pandemia y que la pandemia, si bien sirvió mucho para avanzar en procesos como montaje y también participar de encuentros bio, sí también ralentizó también todo. Y estamos ahora como logrando que después de casi poco más de 4 años, Ajá. terminarla y que pueda ver la luz. Que tome su camino natural. Eso, eso. Bien. Quería también invitarlos un poco a ambos a que nos cuenten y tengan un momento, más que nos cuenten en realidad, que tengan un momento pensando en ustedes hace 15 o 10 años atrás, cuando estaban soñando con hacer cine. ¿Y qué le dirían a alguien que está hoy día queriendo empezar a hacer cine? ¿Cuáles serían como sus comentarios, sus mm, apoyos o cómo le dirían salte de este camino o siga adelante? No sé, ¿cómo sería la reflexión de cada uno en esta invitación a ayudar a la gente que está queriendo hacer cine a que continúe en el camino? Lili. Porque quisiera decirle tantas cosas. Hay un pensamiento que yo comparto de ver que se necesitan productores de animación y no hay, y es muy difícil conseguir. Yo me inventé hace 2 años, o creé, pues diseñé un taller para productores de animación, y me ha ido muy bien en cada versión que hemos hecho. Y ahí yo digo, nadie va a venir a hacer tus sueños por ti. Y puede sonar cliché, todo lo cliché que suene, pero yo siento que si no pudiera vibrar y palpitar cada día con eso que yo hago, no podría seguir. Entonces, mi recomendación sería, sigue tu corazón, pero con preparación.
y ahora hay mucha. A diferencia de hace 15 años, que es lo que estábamos mencionando, hoy puedes tocar una cantidad de puertas. Esta es una. Solamente el hecho que el Lalo es una persona generosa que se ha inventado este espacio para que tú tengas esta información. Y todo ese equipo de trabajo que hace posible ese evento que se llama Bio Bio y toda la gente que hace posible muchos escenarios que están asequibles para ti. Entonces, seguir tus sueños, llenándolos de información y de preparación es lo que va a hacerlos posibles. No es el sueño por el sueño, ya, ay, cómo soñamos, qué creativos somos. No, es el sueño con preparación. Porque lo contrario, pues se te va a volver ahí en las manos y te vas a sentir que no lo estás logrando, pero con preparación a la que puedes acceder de una forma mucho más democrática, económica, hasta gratuita, eh, vas a poder hacerlo entendiendo dónde estás entrando. Es verdad. Es verdad y qué bonito escucharlo también cuando ya uno ve a un alguien como tú en este caso, Lili, que ha recorrido el camino y que sigue en el camino, como el primer día probablemente, un poco más grande, con más experiencia, pero con las mismas energías de siempre, digamos, ¿no? Entendiendo que, como dices tú, el sueño lo hace uno. Lucho, ¿cuál sería tu momento reflexivo hacia nuestros queridos futuros cineastas latinoamericanos? Dentro de las cosas que yo me gusta mucho hacer es hacer talleres de cine. Eh, Me he hecho talleres de cine para niños muy pequeños, para jóvenes. Y en los grupos de jóvenes a veces surgen algunos talentos bien buenos, personas que son muy buenos. Una vez nos tocó una chica que escribía muy bien, una niña que tenía, no sé, 11 años y estaba escribiendo cuentos y tenía una fascinación por escribir. Entonces como que aparecen estas personitas que tienen un talento increíble y que, claro, tienen un mundo por delante que tiene muchas más herramientas que las que tuvimos nosotros y tienen mucha más gente con más experiencia también a quien consultar y creo que hay mucha información y hay un mundo grande el cual ellas y ellos pueden entrar y me parece fantástico. Y siempre, siempre hacemos el chiste de que, bueno, si van a tomar la decisión de seguir el camino del cine es difícil, es verdad, pero también yo creo que todos los caminos son difíciles. Yo creo que es muy poca gente la que puede decir que lo que está haciendo lo está haciendo fácil, ya sea un carpintero, mi abuelo era carpintero, entonces para un carpintero también la vida se vuelve difícil. Y creo que en el fondo si te gusta el cine y es tu pasión y es lo que quieres hacer, va a ser difícil siempre. Y creo que por eso también con el tiempo uno se da cuenta de lo importante de acompañarse, buscar socios coproductores con los cuales tener cosas en común. Y en esa dificultad creo que más que nada pensar que finalmente hay un momento en el que ya las películas logran su camino y logran tu objetivo de tener la película lista. Y cuando se presenta al público, lo maravilloso es cuando te empiezan a hablar de la película y te hablan de cosas que tú pensaste en lo más profundo o en la más íntimo de las discusiones que tuviste con las personas más cercanas o contigo mismo y que te das cuenta que esas cosas quizás no están de manera tan explícita en las películas, pero si llega alguien y te empieza a hablar de eso, me parece fantástico, porque de algún modo estás logrando transmitir cosas y pensamientos y reflexiones que pueden ir mucho más allá y pueden atravesar muchas barreras culturales, idiomáticas, viajar por el mundo, y creo que ese encuentro en torno al arte y la cultura es maravilloso. Entonces, si quieren hacerlo y tienen el talento y las ganas y con todas las herramientas que hay disponibles hoy en día, se les va a hacer súper difícil, seguro, pero hay que echarle para adelante nomás y seguir. Sí, no es una carrera de 100 metros planos, sino que es una super o Iron Marathon, no sé cómo se llama esa que se corre en Hawái, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, El pero fondo. claro, pero en el fondo significa estar ahí. Mm. Queremos darle las gracias a Liliana Rincón de Tres Dados Media Colombia y también a Luis Cifuentes de Lucho Films en Chile por este espacio, por esta generosidad que han tenido de conversar, de poder contarnos un poco su experiencia y también transmitirle a los nuevos realizadores eh, todas aquellas cosas que ustedes conocen, que el oficio que tienen, la experiencia que tienen y también cómo eso puede ayudar a seguir adelante en esta maratón de querer hacer cine y continuar adelante. Que nadie les diga que no, sigan adelante. Les damos las gracias nuevamente por estar con nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Chao.